Veamos, ¿qué le pasa a Matt? Matt, ¿qué le pasa? Que quiero regresar a Santiago, Bueno, ahí está el gate para Santiago. pero no vamos para Santiago. Bueno, vamos para... No, Bogotá no. Hola amigos, estamos por iniciar nuestro viaje a Santa Cruz de la Sierra. Día 1 partiendo de Ciudad de Panamá. Ahora en un rato les vamos a contar cómo nos fue en el vuelo y qué tal todo. Y cómo es la llegada a Santa Cruz. Bueno, diario 1. Bien, antes de comenzar les contaremos cómo fue la ruta de nuestro viaje de 21 días por Bolivia. Llegamos en un vuelo desde Panamá a Santa Cruz de la Sierra, nuestra primera parada. Aquí estuvimos 2 días y medio. Luego, al tercer día de viaje, emprendimos camino en bus a nuestra segunda parada, La Paz. A la ciudad de La Paz llegamos al cuarto día muy temprano. Aquí estuvimos un total de 7 días. Al 11º día de viaje tomamos un bus hacia Tupiza, nuestra tercera parada, a donde llegamos el día 12 de viaje. Allí solo estuvimos una noche. Al día siguiente, muy temprano, inició nuestro tour de 4 días por el Salar de Uyuni y demás atracciones. El mismo terminó en el pueblo de Uyuni, en donde en horas de la tarde tomamos un bus hacia Sucre, ciudad a la que llegamos al anochecer de ese mismo día. En Sucre, en nuestra cuarta parada, estuvimos 2 días y medio. El día 19 de viaje tomamos un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra nuevamente, nuestra quinta parada, en donde estuvimos 1 día y medio, terminando así nuestra travesía por este interesante país. No. Y estamos en nuestro segundo día, hemos llegado a Santa Cruz y estamos con Viviana. Hola. Si la recuerdan de un video que hicimos, o bueno, que ella hizo aquí en la plaza principal de Santa Cruz, con la catedral de fondo. Aquí vamos con Viviana. Hola. Y Matt. Vamos a cambiar dinero. Pobres. Sí, o sea, son súper baratos, a mí me cuestan como 5 bolivianos, que es menos de $1, o sea, menos.
Ya ahorita vamos a... Hay mocosinci, hay silla. Estas son empanadas, ¿no? Fritas, masaco de... A ver, este es sonso, sonso. que es yuca con un poquito de queso. Ajá. Esto es maíz, que son las arepas. Esta es una arepa. Esta es una arepa. Esta de acá es el cuñapé, Ajá. que es con queso Y pan y harina. y harina. Ajá. Y está la empanada frita, que harta gente come acá. Hola, de suerte. Ok, entonces, ¿esto era? Y esto es sonso, Sonso, arepa, arepa, cuñapé, empanada cuñapé frita. y empanada frita. Y esto es mocochinchi, que es Mocochinchi. azúcar quemada y Ajá. tiene una bola que es el durazno deshidratado. Oh, es como raspadura. Y esto de acá es como Que es como chicheme. chicha de maíz. Con la Ese es como el chicheme. chicha de maíz. Ah, ya. Y eso hay en Panamá. No así, parecido, no, pero pero algo bastante similar. parecido, ajá. Y siento que puedo saber más o menos cómo es esto. A ver, prueba. Ok. Ese es como chipil. Sorespil, ajá. Ah, yo no puedo tomar esto. A ver, ¿ya tú probaste? Quiero ver tu reacción. Ah, bueno. Ah, bueno. Excelente. Bueno, este es nuestro plato. Voy a terminar. Ahora que llegamos ya sí vamos a comenzar ¿En qué andas? Bueno, voy a tomar estas pastillas cuando vengan a Bolivia. Se llaman Soros Pills o pastillas para evitar el soroche. Más adelante les comento de qué se trata. Pero tienen que tomarse una antes de llegar a la altura y entonces ya en la altura si les comienzan a dar malas te comienzan a tomar las demás. Bueno, ahorita vamos de rumbo a La Paz. 18 horas de viaje.
Y bueno, siguiendo en esta aventura, estamos en medio de la nada. La verdad no sabemos dónde estamos. Para el bus. Bueno, uno de esos es. Y paró en un lugar, un sitio como a comer, al baño, a comprar cositas de picar. Pero... un contenedor en carro. Pero sí, pues no sabemos ni dónde estamos. Algo notorio es que no hay señalización, entonces como que no tenemos la idea por dónde generalmente estamos en este trayecto de La Paz de Santa Cruz a La Paz. Pero a juzgar por la naturaleza, o sea, por la vegetación que hay, seguimos todavía en la parte selvática de Bolivia. Saluda, Sedin. Debimos haber hecho algo sobre lo del otro. ¿Lo hacemos? ¿Sobre? Lo de la cruz. Ajá. Y aquí están. Bueno, vamos caminando por la calle Jaén, donde la tradición cuenta que en el pasado aparecían muchos espíritus. Luego, sus pobladores decidieron colocar una cruz verde para ahuyentarlo. Y desde ese día no han aparecido más espíritus. Creo que allá con las escalinatas. Hola, nos encontramos aquí en la ciudad de La Paz. Ahorita mismo hace mucho frío. En verdad no hace tanto frío. Para mí se hace frío. En fin, nos encontramos en la Plaza Magistral Sucre, aquí al fondo. Bueno, y acá al fondo la ciudad de La Paz. Bueno, ahorita veníamos bajando de la plaza, hace un momentitito de la Plaza Sucre, y vimos por primera vez el Illimani. Cuando llegamos a La Paz estaba todo nublado y bueno, intentamos ponernos aquí, pero no salimos, tapamos el Illimani y bueno, sí, la verdad es como que súper impresionante. Queríamos verlo desde hace rato porque se puede ver desde muchos puntos de la ciudad y esperamos traerles mejores imágenes más adelante. Hoy es nuestro primer día en La Paz. La verdad hay algo que nos ha llamado mucho la atención a ambos y es que la ciudad es un poco como complicada. A comparación con otras. Bueno, Ajá. no a comparación, la verdad otras se me han hecho más fácil de comprender. Esta ciudad ha sido como un poquito más complicada, pero tiene espacios muy bonitos como este en el que nos encontramos ahorita. Y bueno, Sí, porque por lo menos en mi caso, como yo llegar a la mañana y al mediodía ya, obviamente no la entiendo perfectamente, pero ya siento que me puedo guiar solo. Sin embargo, hoy ya estamos al atardecer, creo que son como las, no sé, 6 de la tarde, casi 6:30, las 7. y todavía no logramos como ubicarnos, y algo bastante curioso, de verdad, de La Paz. Y bueno, ahorita vamos a ver como un mapa, y específicamente como para tratar de entenderla, y ver si mañana nos va un poco mejor con la ubicación. Bye. Ya, ya.